Como decíamos recién, con la superintendenta subrogante de salud, Liliana Escobar, para preguntarle respecto a la posición que se toman desde las autoridades respecto a esta decisión de la Corte Suprema. ¿Qué implica para todos los afiliados a ISAPRE en Chile? ¿Cómo está, Liliana? Muy buenas tardes. Bueno, esto pone de manifiesto, este fallo pone de manifiesto la necesidad de legislar al respecto y de perfeccionar lo que hoy día está vigente. Y en esa materia, el gobierno desde el año 2010, preocupado por esta situación y otras inconsistencias, digamos, o irregularidades del sistema, ha propuesto una ley que incluye el Plan Garantizado de Salud y que incluye un índice de precios para específicamente el sector salud, un IPC de la salud, ¿ya? Y de alguna manera ese IPC de la salud puede ser la respuesta y la solución a esto que estamos observando a propósito de este fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, es una oportunidad, particularmente porque mañana se discute en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, y por lo tanto es una tremenda oportunidad, y convocamos a que los parlamentarios resuelvan y aporten en el sentido de la solución de este problema. El ministro de Salud decía hoy día que esto era un bombazo. Un bombazo en el sentido positivo, un bombazo en el sentido de que es una oportunidad porque releva, ya pone manifiesto una situación que requiere en forma urgente un abordaje, y una solución es la propuesta a través de este proyecto de ley. Ahora, hay un conflicto jurídico entre una norma de rango constitucional, que es lo que apela a la Corte Suprema, y una norma particular. Las ISAPRE han dicho hoy que ellos están actuando de conforme a la ley del año 2005 y que eso les da la posibilidad de reajustar todos los años los planes de las ISAPRE. Pero por otro lado, la Suprema dice que tienen que entrar a justificar, o sea, no es que no puedan subir, pero tienen que justificarlo, pero no por un IPC general, sino por el aumento de las prestaciones que le hacen a una determinada persona. Claro. Pero que eso no lo han podido demostrar, y por eso que han perdido casi todos los juicios. Exactamente. Por los recursos de protección. Una forma es crear este indicador, este IPC de la salud, que sea un referente para todo el sistema, ¿ya? Y lo que está propuesto en la ley es que sea una institución como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el que construya este indicador, y que a su vez este indicador sea entregado a un panel de expertos que pueden de alguna manera ponderar en razón de ciertas condiciones especiales que pueda sufrir el sistema la aplicación del mismo indicador. Liliana, hay algo de fondo que no entiendo, y es porque además este sistema es tan complejo, es tan normal que uno no entienda, pero si los planes de salud están en UF, o sea, se van reajustando por el IPC normalmente, ¿por qué tiene que haber un IPC especial para ellos? ¿O es que acaso los insumos de salud suben de manera distinta respecto a lo que sube el costo de vida para todos? Tiene un comportamiento distinto, y de hecho en las canastas del IPC general no necesariamente están incorporadas las atenciones de salud. Y por eso que la propuesta es que se incorpore una canasta específica de servicios de salud, de atenciones de salud, tanto del nivel ambulatorio como hospitalario, y que este tipo de prestaciones, que representan el 90% del total del gasto del sistema ISAPRE, puedan ser sopesados, medidos en términos de las variaciones del precio, de las variaciones de la cantidad del uso, y también se incorpore aquí el subsidio de incapacidad laboral, las licencias médicas. Ahora, y todo esto se incorpore. Ahora, si nosotros queremos hacer un paralelo respecto de lo que es el IPC general, el IPC general tiene, sin entrar en el detalle, tiene ciertas prestaciones, ¿no es cierto?, ciertos servicios, bienes y servicios, como puede ser el consumo de pan, el consumo de leche, sí, claro, el gasto en transporte, y eso, la canasta lleva implícita una cantidad, porque dice, una familia promedio consume 3 kilos de pan a la semana, por decir cualquier cosa, tiene una cantidad asociada, solo que en este caso está como base de lo que se va a valorizar en términos de precio. Ahora, si nosotros no incorporamos el factor de la cantidad, no estaríamos haciendo un paralelo a este IPC, porque los dos componentes son relevantes al momento del gasto. Liliana, hay otras varias preguntas. Una cosa es, a propósito del costo de salud, ¿no hay un incentivo perverso? Sabemos que hay una integración vertical respecto a las ISAPRE, o sea, un mismo conglomerado es dueño de una ISAPRE, pero también de una clínica grande, donde se entregan no solamente atenciones médicas, hospitalarias, sino también se hacen exámenes. Entonces, cuando ellos mismos dicen sube el costo de la salud, bueno, ¿no hay un incentivo perverso porque son los mismos? Bueno,
puede existir ese incentivo perverso y este proyecto de ley de alguna manera se hace cargo de aquello también, en el sentido de que establece un plan único, un plan que es un plan común que venderían todas las ISAPRES, todas y cada una de las ISAPRES. Las ISAPRES lo que van a tener que hacer es ponerle un precio a ese plan. Y eso mejora la transparencia del sistema, mejora la posibilidad de que las personas puedan efectivamente elegir y no marearse con los miles de planes que existen. Lo que dice Beatriz me hace fuerza, porque si yo como ISAPRE estoy pagando una prestación y generalmente induzco a mi protegido o asegurado para que vaya a esas clínicas que son de mi propiedad y que ellos me suben el costo, negocio redondo. Lo que pasa es que se acaba el negocio redondo en la medida de que este precio, van a tener que fijar un precio y van a tener que hacer competencia entre ellas y como propuesta al cotizante, y en ese sentido van a tener que tratar de contener el costo a aquello que es médicamente necesario y no a un exceso. Entonces tienen, si bien es cierto, un incentivo para ganar por la parte de las prestaciones, van a tener un desincentivo al exceso de uso, al exceso de consumo que puede ser motivado por los propios prestadores y al incremento de los precios, puesto que eso les va a afectar el precio, el gasto en ese plan garantizado. Y por lo tanto, para rebajar y ser competitivos en el mercado del plan de garantizado de salud, que va a ser lo que va a existir, entonces van a tener que contener y preocuparse de ser eficientes en ese sentido, sanitariamente y económicamente. Pero eso para evitar que se les fuguen los usuarios. Pero los usuarios están capturados a partir de cierta edad. Es que este plan y se acabó la libre elección. En el plan garantizado se acaban las preexistencias. Se acaban las preexistencias por patología y por edad. Las personas, respecto del plan garantizado, se van a poder movilizar de una ISAPRE a otra. Por lo tanto, allí tampoco se cambia el escenario en el sentido de que ahora sí se va a aplicar la competencia. Bueno, Liliana, muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio de Hora 20. Liliana Escobar, con quien estábamos conversando, superintendenta subrogante de salud, pero nos vamos a quedar en el mismo tema porque queremos saber qué significa judicialmente la decisión que tomó la Corte Suprema, y es por eso que a través del móvil estamos con el abogado Carlos Tagle de mesubieronelplan.cl, que otras veces nos ha acompañado en el estudio. ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, le estábamos planificando. Muchas gracias, la superintendenta. Le estábamos preguntando, Carlos, ¿qué significa el fallo de la Corte Suprema a propósito del tipo de jurisprudencia que se da en la Corte de nuestro país? Ahora, lo más importante de este fallo no es el hecho de que impida a la ISAPRE a estas personas alzársele el precio del plan de salud, sino lo que dice es que no lo puede hacer ni hoy día ni mañana, entendiendo que el próximo año, o lo que ocurría siempre, es que siempre se presentaba un recurso, o todos los años alzaban nuevamente y hay que presentar el recurso para poder mantener el precio del plan de salud. Lo que dice el fallo es que no es razonable que en las mismas circunstancias, bajo los mismos hechos y fundamentos, al año siguiente pueda alzarlo si ya se había decretado que este acto era arbitrario. Entonces, lo importante es que a esas personas no se les puede aplicar esta alza nunca más, en la medida en que se hagan los mismos fundamentos, o sea, en definitiva, mientras haya una modificación legal. Ahora, la jurisprudencia en Chile no obliga a las Cortes de Apelaciones o a otros tribunales a fallar de la misma manera que ha fallado el día de ayer la Corte Suprema. Lo que significa es que cada persona debe recurrir presentando un recurso de protección para lograr este mismo resultado. Ahora, Carlos, es que ese punto es bien importante, sí, porque si cada persona debe recurrir o pasa lo que pasa ahora, las ISAPRES saben que un porcentaje muy pequeño de personas, son más de 40.000, pero como los afiliados son cientos de miles, la verdad es que es un eterno juego de apostar a que la mayoría de la gente no reclama, por lo tanto igual le van a subir, la persona no va a ir al tribunal y por lo tanto siguen haciendo la ganancia. Incluso hay casos en que la ISAPRE, cuando una persona va a reclamar a la ISAPRE la primera instancia, le bajan de inmediato y se lo dejan tal como estaba. Se evitan el juicio, pero mantienen controlado y desinformado a la mayoría de los afiliados a los cuales sí le subieron y no reclamaron. Efectivamente, Alejandro, un caso claro es la situación que ha ocurrido hace 1 o 2 meses con la ISAPRE Colmena, que frente a los reclamos que hacen sus afiliados presentando el recurso de protección, se allanan. Esto es, dicen, sí, estoy de acuerdo, no voy a subir el plan respecto de esta persona. Y mantienen tranquilo y callado el sistema, no advirtiendo al resto de la gente. Ahora, esa actitud no solo es arbitraria, sino que además es ilegal, porque hay que recordar que la ley de ISAPRE
en su artículo 197, señala que las ISAPRES no pueden hacer diferencia entre una y otra persona que están adscritas al mismo plan, de la manera en que si yo, en este caso, la ISAPRE se allana respecto a un recurso de protección de una persona determinada, debiera hacerlo respecto de todas las personas que están en el mismo plan de salud. Y eso, si no, es ilegal, porque está haciendo una diferencia arbitraria. O sea, yo dejo sin efecto, la ISAPRE deja sin efecto la adecuación. Si usted reclama, si usted no reclama, aunque esté en el mismo plan y en la misma circunstancia, le doy el golpe y le alzo el precio del plan de salud. Carlos, entonces, con esta resolución de la Corte, por lo que entendemos de su explicación, claro, se ven beneficiados, en este caso, las personas que presentaron este recurso. Si a cada uno de nosotros, los afiliados de ISAPRE, les llega la famosa carta con el alza del plan, sin ninguna justificación, tal como se ha venido haciendo en los últimos años, igual hay que acudir a la Corte. Con lo que dijo la Corte Suprema, entonces hay un 100% de garantía que la Corte va a decir, tiene razón la persona, no le pueden subir el plan. O sea, es que como te decía, la jurisprudencia uniforme de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Concepción, Valparaíso y la Corte Suprema ha sido que esto es arbitrario, no se puede hacer. Ahora, la diferencia, como te mencionaba en un principio, Bea, es que no se puede hacer ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana. No lo van a poder hacer nunca más respecto a estas personas. Le da una seguridad jurídica a las personas. Ahora, yo difiero de lo que planteaba la superintendente subrogante respecto de que esto da un impulso para modificar la ley o que esto lo que viene a decir o reafirmar que es el IPC de la salud el que daría una mayor seguridad. No es efectivo, porque lo que además el fallo de la Corte Suprema señala que no es que esté impedida la ISAPRE de adecuar los precios de los planes de salud, sino que las razones que da no son las que corresponden, porque precisamente tenemos que recordar que los planes de salud son un contrato de seguro de salud. Por tanto, las mayores prestaciones médicas o el uso o frecuencia de las prestaciones médicas es una circunstancia que estuvo estudiada al momento de fijar el precio del plan de salud. Es eso lo que dice la ISAPRE, tiene que ser realmente de situaciones económicas especiales. Cuando se hizo la modificación a la ley de ISAPRE el año 2005, se facultó a las ISAPRE a adecuar para que revisaran para casos extraordinarios, como una norma excepcional, la adecuación una vez al año, y es para revisar los planes de salud, no es necesariamente que los adecuaran. De hecho, Más Vida durante varios años no lo hizo. Ahora, la ISAPRE hizo uso y abuso de esta disposición, y es lo que la Corte les dijo, no, ilegal no es arbitrario. Ahora, si fijamos un IPC de la salud, también tenemos que ver que el proyecto que presenta esta ley corta, apresurada, el ministro Mañalich hace un mes atrás dijo, no hay peso político, no hay una voluntad política para hacerlo, retiramos el proyecto y basta que salga un fallo o 30 fallos de la Corte Suprema el día de ayer para que se reimplante en un estudio de la noche a la mañana, entre gallo y medianoche. Lo que va a hacer es que no va a hacer ningún efecto en las personas, porque este IPC de la salud va a garantizar solamente a aquellos que estén en el plan mínimo garantizado. Este plan de salud de 21.000 pesos para mayores de 24 años, perdón. O sea, en definitiva, ¿quién va a estar adscrito a un plan de salud mínimo garantizado? Entonces, lo que dice precisamente el estudio de la superintendenta es que, bueno, para dar mayores coberturas puede tomar un plan complementario. Y ese plan complementario no está regulado por ley en materia del IPC de la salud. Por tanto, las ISAPRES van a volver a subir los precios de los planes de salud a todas las personas que tengan el plan complementario. En definitiva, aquellas personas que estén solamente adscritas al plan mínimo garantizado, el mínimo garantizado es realmente, como la palabra dice, mínimo. El mínimo de personas van a estar en un plan de 21.000 pesos. Si son las mínimas coberturas, ¿quién va a querer tener tan básicas coberturas? Bueno, Carlos, muchas gracias por toda la explicación y por estar con nosotros. De nada, que te vaya bien. Porque el pronunciamiento de la Suprema no va a tener ningún efecto. Porque si la gente no reclama, punto uno, no lo van a hacer valer para el caso particular suyo, porque esto es solo para las personas que recurrieron. Pero además, como señalan, si se hiciera la modificación legal, que es lo que vendría ahora, la famosa ley corta, la famosa ley larga, tampoco tendría efecto, así que vamos a seguir en las mismas. Ay, pero no lo pongas tan así, yo me imagino que puede haber cambios, ¿no? A ver, preguntémosle a don Franco Parisi, que lo tenemos acá. Además, él es precandidato presidencial, así es que... ¿Propuesta? Podemos preguntarle qué plantea frente a esto. ISAPRES, ¿cómo está? Muy bien, Franco, muchas gracias por venir. Gusto saludarlo. Cayó de rebote el pase. Muchas gracias. De rebote, muy sencillo. Esto es un clamor de la ciudadanía que viene hace mucho tiempo, desde el año 90 que nos venían subiendo unilateralmente los planes. Y un grupo de abogados, ojo, don Alejandro, al igual que el caso de la Polar, fue un grupo de abogados que tenazmente fueron y reclamaron hasta llegar a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la institución que tiene que cuidar, que es la Superintendencia de Salud, no nos está cuidando.
Ellos son los que tienen que regular. ¿Y cuál es el problema de este sentido? Que no se va a solucionar, como bien lo dijo Carlos, que fue exalumno de Antonino, entre paréntesis, con este plan único de salud. ¿Por qué? Porque esta industria está completamente integrada. Por lo tanto, los conflictos de interés que hay son extremadamente fuertes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cambiar el esquema de salud que tenemos nosotros, que es un sistema de salud curativo. Tú te enfermas, te pagas. ¿Qué es lo que queríamos poner énfasis nosotros? En todos los exámenes preventivos. ¿Tú sabías, Bea, que las mujeres hacen más exámenes preventivos que los hombres? Y nos dicen que las mujeres son más costosas que los hombres, cosa que es falso. Los hombres somos mucho más caros en términos de planes de salud porque no nos hacemos los planes preventivos. Por lo tanto, es un buen dato, lo primero que tenemos que hacer es colocar en una ley, me da lo mismo corta, larga, juegan con esas cosas algunos políticos, una ley seria de plan obligatorio para todos los trabajadores, dependiente e independiente, de planes preventivos. Se solucionaría bastante. Segundo, tenemos que mejorar el financiamiento basal del sistema de salud pública para que sea competencia, porque no es competencia. Y tenemos que tener un sistema de seguro complementario a nivel internacional para que tú puedas ganarle al sistema. ¿Qué significa ganarle al sistema? Toma el seguro mínimo y el diferencial es para ti, y con eso tú te juntas con una coalición, ya sea esta empresa, con el rubro del colegio de periodistas, para de esa forma negociar un plan de seguro complementario y terminar, igual como lo hizo Estados Unidos, donde obligó a Microsoft a separarse, a decirle, mire, separemos agua, usted no puede ser dueño, si así ISAPRE, de una clínica ni de una tomadora de exámenes, porque finalmente se producen conflictos de interés. Y se producen esos conflictos de interés, ¿y quién sale perjudicado? Los de siempre, las personas. Franco.